¿Alguna vez has tenido la sensación de que tenías un talento, una chispa, algo diferente, pero que el ritmo de la vida moderna se encargó poco a poco de apagarlo? Tal vez eras de los que dibujaban sin parar en la escuela. Escribías historias en cualquier hoja que encontrabas o componías melodías en tu cabeza mientras caminabas. Y ahora, apenas tienes tiempo ni energía para abrir un cuaderno, sentarte frente a un piano o simplemente dejar que tu mente divague. Te levantas, trabajas, cumples con tus obligaciones, vuelves a casa y lo único que quieres es tumbarte frente a una pantalla, dejando que la creatividad, esa parte tan vital de ti mismo, se oxide. Hoy vamos a hablar de algo incómodo, de cómo la vida moderna, con toda su aparente comodidad y promesas de libertad, en realidad está acabando con las personas creativas. Porque no nos engañemos, vivimos en un mundo que se alimenta de productividad, de rapidez y de resultados inmediatos. Y paradójicamente ese mismo mundo es un desierto para la imaginación. La creatividad necesita tiempo, necesita silencio, necesita aburrimiento incluso. Pero dime tú, ¿cuándo fue la última vez que estuviste aburrido de verdad? Ya ni siquiera podemos aburrirnos, porque en cuanto aparece un mínimo instante de vacío, sacamos el móvil y lo llenamos de ruido. Redes sociales, notificaciones, correos, vídeos cortos que no dicen nada y dicen todo a la vez. El problema es que ese ruido constante destruye la posibilidad de entrar en contacto con uno mismo. Y sin ese contacto, no hay chispa creativa que pueda sobrevivir. La vida moderna no mata a los creativos con un golpe directo, sino con 1000 cortes pequeños. El trabajo que te absorbe todo el día y no te deja espacio mental para otra cosa. Las redes que premian la inmediatez y lo superficial y castigan lo profundo y lo elaborado. La cultura del tienes que monetizarlo todo, que convierte cualquier pasión en un negocio o en un fracaso. Y la comparación constante con los demás que hace que cualquier intento de crear se vea insignificante frente a lo que ya está hecho y ya está publicado. Lo curioso es que nunca habíamos tenido tantas herramientas para crear. Tenemos acceso a programas de edición, a plataformas de publicación gratuitas, a bibliotecas enteras de conocimiento en Internet. Pero esas herramientas, que en teoría deberían ser alas, en la práctica muchas veces se convierten en cadenas. Porque, ¿qué pasa cuando sientes que tienes que competir contra millones de personas al mismo tiempo? Pues que al final no crees nada. Mejor dicho, no creas nada. Te bloqueas. La vida moderna convierte la creatividad en algo que tiene que ser útil, rentable, aprovechable. Y ahí está el error. La creatividad no es un medio. Es un fin en sí mismo. Dibujar por el simple placer de dibujar. Escribir por el gusto de ver lo que nace en tu mente. Tocar un instrumento sin más objetivo que escuchar cómo vibra la cuerda. Eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser. Pero claro, vivimos en una sociedad donde si no produce dinero, parece que no sirve para nada. Y este es el veneno más grande de la vida moderna. Te roba la capacidad de disfrutar de lo inútil. Te convence de que no tienes tiempo para crear, porque hay cosas más importantes. Que mejor aproveches esas horas extra para trabajar, para hacer contactos, para seguir la rueda del rendimiento. Pero mientras tanto, esa parte de ti que quiere imaginar, que quiere jugar, que quiere crear, se marchita poco a poco. El resultado es un mundo lleno de personas agotadas, que consumen contenidos sin parar, pero que apenas producen algo propio. Nos hemos convertido en espectadores permanentes. Pasamos horas y horas viendo cómo otros crean, pero ya no creemos que nosotros también tengamos algo que aportar. La vida moderna, con su velocidad implacable, nos ha convencido de que ser creativo es un lujo que no nos podemos permitir. Lo irónico es que nunca, como ahora, se había necesitado tanta creatividad. El sistema te quiere obediente, te quiere eficiente, siempre disponible, pero jamás auténtico. Porque alguien creativo es, por definición, alguien que cuestiona, que busca otros caminos, que no se conforma. Y eso en un mundo que solo quiere producción en masa, es un problema. Por eso, más allá de hablar de cómo la vida moderna destruye a los creativos, lo que vamos a hacer en este vídeo es desmenuzar esa trampa, entender cómo opera y por qué. Porque cuando entiendes el mecanismo, puedes empezar a luchar contra él. Y quién sabe, quizá esa chispa que alguna vez tuviste aún esté ahí, esperando a que te protejas del ruido y le des espacio para crecer. Lo más perverso de todo es
que la vida moderna no mata la creatividad de golpe. Como ya te he dicho, la mata lentamente, disfrazándose de rutina normal, de cosas que hay que hacer. Y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos está consumiendo. Piensa en un día cualquiera. Te levantas con la alarma, seguramente después de haber dormido menos de lo que deberías. Te preparas rápido, desayunas lo justo o incluso nada. Sales a trabajar o sales a estudiar. Pasas horas frente a una pantalla, cumpliendo objetivos, contestando mensajes, escuchando órdenes. Termina tu jornada y en teoría tienes tiempo libre, ¿verdad? ¿Pero qué es lo primero que haces? Sacas el móvil, abres una aplicación y dejas que tu cerebro, ya agotado, se distraiga con lo que otros han creado para ti. Y así se te van las horas, y así se te va la vida. Y cuando quieres darte cuenta ya es de noche. Y lo único que quieres es dormir para repetir el maldito ciclo al día siguiente. ¿Dónde queda en todo ese proceso el espacio para la creatividad? ¿En qué momento real del día puedes detenerte? ¿Para pensar? ¿Para soñar? ¿O simplemente para dejarte llevar? La respuesta es sencilla. En ninguno. La vida moderna está diseñada para mantenernos ocupados siempre. Siempre distraídos. Porque un ser humano ocupado es predecible y manejable. Un ser humano creativo, en cambio, es impredecible, se escapa de las normas y eso resulta peligroso para los que los gobiernan. Y no solo es cuestión de tiempo. Es también cuestión de energía. La creatividad necesita un estado mental distinto. Necesita calma, apertura, curiosidad. Pero si vives estresado, si vives preocupado por las facturas, los plazos de entrega o las notificaciones constantes, ¿cómo vas a entrar en ese estado? Es como pretender que una planta florezca en mitad de un incendio. La creatividad no muere por falta de talento, sino por falta de condiciones adecuadas para existir. Ahora bien, hay algo que merece especial atención. La forma en que la sociedad actual ha convertido la creatividad en mercancía. Si escribes, pintas, cantas, bailas o grabas vídeos, inmediatamente surge la pregunta: ¿y de eso cómo vas a vivir? Como si cada forma de expresión tuviera que justificarse en términos económicos. Y lo más triste es que muchos han caído en esa trampa. Ya no crean por el simple acto de crear, sino porque tienen que producir contenido constante para un público que lo consume y lo olvida en segundos. El sistema nos ha convencido de que la creatividad tiene que ser útil y rentable. Y lo que empieza siendo una pasión, un lugar de refugio y libertad, termina convertido en otra obligación más. Lo que antes hacías con ganas, ahora lo haces con presión. Y lo que antes te daba alegría, ahora te genera ansiedad. Al final, lo que debería ser un acto de liberación se transforma en un acto de esclavitud. Y aquí aparece otro enemigo silencioso, la comparación. En internet todo está a la vista. Si publicas un dibujo, puedes ver otros 10.000 mejores en cuestión de segundos. Si escribes un texto, en un clic te encuentras con miles de escritores más experimentados, con más seguidores y con más conocimiento. E incluso reconocimiento también. La consecuencia es inevitable. Dejas de valorar tu propio proceso porque lo comparas con un estándar imposible. Y lo más irónico es que esos mismos mejores también están comparándose con otros. Nadie está a salvo. La vida moderna nos ha metido en una especie de competición infinita donde nunca es suficiente. Da igual lo que hagas, siempre habrá alguien más rápido, más joven, más talentoso, más guapo o más... con más recursos. Y eso destruye la base misma de la creatividad, la confianza en tu voz única. Porque al final la creatividad no va a ser el mejor, va a ser auténtico. Pero claro, en un sistema que premia la cantidad sobre la calidad y la apariencia sobre la profundidad, ser auténtico ya no parece suficiente. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la mente del creador? Que se desgasta, que se cansa, que empieza a sentir que nada de lo que hace tiene sentido, que empieza a pensar: ¿para qué voy a escribir si hay millones de libros mejores? ¿Para qué voy a pintar si nadie lo va a ver? ¿Para qué voy a grabar música si no voy a llegar a nada? Ese veneno de la duda es quizás el arma más potente de la vida moderna contra la creatividad. No hace falta que te quiten los pinceles o que te prohíban escribir. Basta con que te convenzan de que no merece la pena. Y aquí es donde entra algo fundamental. La creatividad no se muere porque no tengas talento. No se muere porque no tengas ideas. Se muere porque no la defiendes. Porque dejas que la vida moderna, con todo su ruido, con toda su prisa, con toda su exigencia, se la coma. Y lo más duro de todo es que muchas veces eres tú mismo quien entrega las llaves. Tú eres el que decides que no tienes tiempo, que no tiene sentido, que no merece la pena.
Y con esa decisión, día tras día, la vas dejando morir. ¿Pero de verdad quieres que esa parte de ti desaparezca? ¿De verdad quieres resignarte a ser solo una pieza más en la máquina? ¿Sin esa chispa que te hacía diferente? Porque lo que la vida moderna quiere de ti es precisamente eso. Que seas eficiente, pero no creativo. Productivo, pero no imaginativo. Obediente, pero no libre. Y cada vez que cedes, cada vez que te adaptas a ese ritmo sin preguntarte nada, estás regalando un pedazo de lo que te hace humano. Si lo piensas bien, el verdadero problema no es solo que la vida moderna mate la creatividad, sino que además lo haga de una forma tan silenciosa que casi parece normal. Crecemos creyendo que ser adulto es sinónimo de dejar de imaginar, de dejar de jugar, de dejar de explorar. Nos convencen de que soñar es cosa de niños y que lo importante de verdad es ser responsable y ser productivo o ser útil. Y claro, al final, cuando miras atrás descubres que han pasado años sin haber creado nada que realmente saliera de ti. Esto tiene una raíz profunda. Vivimos en una sociedad obsesionada con el control. Todo tiene que estar medido, planificado, registrado. El tiempo, el dinero, el rendimiento. Pero la creatividad no entiende de control. Al contrario, nace del desorden, de la improvisación, de lo inesperado. Y claro, en un mundo que no tolera la incertidumbre, la creatividad se vuelve sospechosa. Míralo de este modo. Si hoy quieres ser creativo, parece que tienes que justificarlo con algún propósito concreto. Voy a escribir un libro para venderlo. Voy a pintar un cuadro para exponerlo. Voy a hacer un vídeo para monetizarlo. ¿Pero qué pasa con crear solo por el placer de crear? Eso para la vida moderna es una pérdida de tiempo. Y esa mentalidad destruye poco a poco la relación natural que teníamos con la imaginación. Antes el arte era una forma de supervivencia espiritual. Pintar, cantar, escribir o contar historias no eran hobbies, eran maneras de darle sentido a la existencia, de conectar con otros, de trascender lo inmediato. Hoy, sin embargo, parece que todo tiene que pasar por el filtro de ¿sirve para algo práctico? Y así, poco a poco, reducimos la creatividad a un accesorio, a un entretenimiento secundario. Pero lo más triste es que aceptamos esta lógica sin cuestionarla. Hemos llegado a un punto en el que incluso sentimos culpa por dedicarnos a algo creativo. Si decides pasar una tarde escribiendo en lugar de trabajando horas extra, aparece la vocecita interior que te dice «Estás perdiendo el tiempo». Y lo mismo pasa si te pones a tocar un instrumento o a pintar. Como si el único tiempo que valiera la pena fuera el que produce dinero o reconocimiento social. Y ahí está el gran engaño, porque lo cierto es que la creatividad no es un lujo, es una necesidad humana. Un ser humano sin creatividad no vive plenamente, solo sobrevive. Porque la creatividad no es únicamente arte, es la capacidad de encontrar soluciones nuevas, de imaginar otros caminos, de darle forma a lo invisible, de buscarte otra vida. Incluso las cosas más sencillas del día a día, la creatividad marca la diferencia entre vivir de forma mecánica o vivir de forma consciente. El problema es que la vida moderna no nos deja espacio para esa consciencia. Todo está diseñado para mantenernos distraídos. Redes sociales que recompensan la gratificación inmediata, series infinitas que consumen horas ilimitadas de nuestra vida, noticias constantes que saturan nuestros pensamientos o un diseño de scroll infinito en las redes sociales que nublan nuestro juicio y nuestra atención. Y ojo, no es casualidad. Un ser humano que nunca se detiene, que nunca piensa por sí mismo, que nunca conecta con su creatividad, es un ser humano mucho más fácil de controlar. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Porque si no nos damos cuenta, la creatividad terminará siendo un privilegio de unos pocos, mientras la mayoría nos limitamos a consumir lo que otros producen. Y no hablo solo de grandes artistas, hablo de cualquier persona, porque todos tenemos esa chispa creativa, aunque lo hayamos olvidado. Todos podemos escribir, cantar, dibujar, inventar, imaginar. Lo único que hace falta es tiempo, silencio y libertad interior. El problema es que justamente eso es lo que la vida moderna nos roba: el tiempo, el silencio y la libertad. Tiempo porque todo está pensado para mantenerte ocupado de sol a sol. Silencio porque siempre hay un dispositivo vibrando, un sonido de fondo o un maldito vídeo que no te vas a acordar de él. Y libertad porque hasta tus pasiones, que se ven atrapadas en la lógica de la productividad y el rendimiento. Y fíjate en algo, la creatividad no se apaga de golpe, sino que se va oxidando. Empieza con pequeños detalles. Hoy no tengo tiempo para escribir, mañana practico un poco de guitarra que hoy no puedo. Esta semana estoy demasiado ocupado para dibujar. Y cuando quieres darte cuenta, han pasado meses o incluso años sin que hayas hecho nada creativo. Lo más duro es que cuando intentas retomarlo, te sientes torpe, inseguro o desconectado.
y eso alimenta la idea de que ya no vales para eso. Pero lo que ocurre en realidad es que la creatividad es como un músculo. Si no lo ejercitas, se debilita. No desaparece, pero se adormece. Y despertar ese músculo cuesta esfuerzo. Cuesta disciplina, cuesta ir contra la corriente de un mundo que constantemente te empuja hacia otra dirección. Por eso muchas personas abandonan, porque redescubrir la creatividad significa nadar contra corriente. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Realmente queremos luchar por nuestra creatividad? Porque seamos honestos, a veces es más fácil rendirse. Es más cómodo dejarse llevar por el entretenimiento pasivo, por la rutina, por la comodidad de no cuestionar nada. Crear, en cambio, implica enfrentarse a la frustración, a la comparación, al miedo, al fracaso. Implica exponerse, aunque solo sea ante uno mismo, y no todo el mundo está dispuesto a pasar por eso. Sin embargo, si renuncias a tu creatividad, lo que renuncias en realidad es a tu autenticidad. Porque la creatividad es el lenguaje más puro de quién eres. No importa si lo que haces es perfecto o mediocre, lo que importa es que lo haces desde ti, que lo expresas con tu voz única. Y es auténtica. En un mundo que quiere unificarnos, es casi un acto de resistencia. Lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una conclusión inevitable. La vida moderna está diseñada para que olvides tu lado creativo. No porque alguien lo haya planeado de forma malvada en una oficina secreta, sino porque el sistema en el que vivimos funciona mucho mejor cuando eres un consumidor pasivo que cuando eres un creador activo. Si te mantienes ocupado, distraído y cansado, no tendrás energía para inventar, para cuestionar ni para imaginar. Y sin imaginación, la realidad se vuelve mucho más fácil de aceptar, incluso si es mediocre. Pero la pregunta clave es, ¿hay salida? ¿Podemos recuperar esa chispa creativa en medio de un mundo que parece querer extinguirla? La respuesta es sí, pero no es fácil. Requiere rebeldía, requiere ir en contra de lo que parece normal. La creatividad necesita espacio, y ese espacio no te lo va a regalar nadie, tienes que conquistarlo. Eso significa reservar tiempo de tu día, aunque sea poco, para crear sin un objetivo concreto. Escribir aunque no publiques, pintar aunque nadie vea el cuadro, tocar un instrumento aunque nunca subas una canción a internet. La creatividad empieza a revivir en el momento en el que devuelves su valor intrínseco. Cuando vuelves a hacerlo por el simple placer de hacerlo. Y también necesitas silencio. No hablo solo del silencio externo, de apagar el móvil o de cerrar las redes, sino del silencio interno. De aprender a desconectar de la ansiedad, de estar siempre disponible, siempre actualizado, siempre informado. La creatividad florece cuando hay pausas, cuando hay vacío. Y ese vacío, en un mundo obsesionado con llenarlo todo, es casi un acto de resistencia. Otro paso fundamental es reconciliarse con la imperfección. Uno de los mayores frenos para los creativos hoy es la comparación constante y el miedo a no estar a la altura. Pero ¿sabes qué? No se trata de estar a la altura de nadie, se trata de expresarte. Tu valor no depende de los likes, de los seguidores o de los aplausos. Tu valor está en atreverte a crear aunque solo tú lo veas. Si esperas a ser perfecto nunca harás nada. Y sobre todo hay que recuperar la idea de que la creatividad no es un lujo, sino una necesidad. Crear es lo que nos hace sentir vivos, lo que nos conecta con esa parte de nosotros que no se conforma con sobrevivir. Es un recordatorio de que no somos máquinas, de que no todo en la vida tiene que servir para algo medible o rentable. La creatividad es una forma de libertad, y la libertad en estos tiempos es lo más valioso que tenemos. Si lo piensas, cada acto creativo, por pequeño que sea, es un desafío contra la lógica de la vida moderna. Cuando escribes una historia que no vas a vender, cuando dibujas un garabato que no vas a enseñar, cuando compones una canción que nadie más va a escuchar, estás diciendo, no me vais a robar mi humanidad. Y eso, aunque parezca pequeño, es gigantesco. Por eso, lo que quiero dejarte claro con todo esto es lo siguiente. Tu creatividad no ha muerto. Puede que esté simplemente dormida, puede que esté incluso herida o puede que lleve años encerrada, pero sigue estando ahí. Y lo único que necesita es que la abras despacio, que le devuelvas la importancia, que la protejas del ruido del mundo moderno. La vida moderna acabará con los creativos solo si los creativos lo permiten. Si tú decides que tu imaginación no merece la pena, que tus ideas no valen nada, entonces sí, el sistema habrá ganado. Pero si decides rebelarte, aunque sea un poco, aunque sea cada día con un gesto mínimo, entonces habrás recuperado tu poder. Porque ser creativo hoy no es un hobby, es un acto de resistencia. Así que te invito a que te hagas esta pregunta.
que has dejado de crear? ¿Qué es eso que antes te hacía vibrar y ahora tienes enterrado? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer para recuperarlo? Porque la respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre vivir dormido o vivir despierto. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Me encantaría saber qué opinas. ¿Crees que la vida moderna realmente está matando a la gente creativa? ¿O piensas que todavía tenemos la oportunidad de darle la vuelta? Déjamelo en los comentarios, que quiero leerte. Si te ha gustado este vídeo, recuerda, suscríbete, dale a la campanita y también dale a like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. Y como siempre digo, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.